y me parece que vais a disculparme por grabar un vídeo. Un joven cosaco, muy orgulloso, que explosivo, de carácter. De verdad, no quisiera compartir con ustedes mis emociones. Y dice que esos 3 días fue mejor que toda la vida, como un encierro. Hola a todo el mundo, bienvenidos a nuestro canal Conexión Eslava. Me llamo Olga y vivo en San Petersburgo. El viernes, cuando tuve un live aquí en YouTube, os dije que ya tenemos un tiempo pues bueno, bastante agradable aquí en San Petersburgo. Quizá no maravilloso, todavía no, pero sí, adecuado. Y de repente, hoy, el día de 26 de abril, de repente cae la nieve. La temperatura está casi bajo cero y fuera, en la calle, está sucediendo toda una catástrofe que parece locura, ya que casi estamos en verano, pues todos estamos esperando los días de calor y hoy tenemos esto. Ahora os mostraré qué está sucediendo y me parece que vais a disculparme por grabar un vídeo en la casa. Así que para entrar un poco en calor, con este clima tan horrible, me apetece hablar con ustedes de un tema tan cálido como la literatura. Pues aunque donde estén ustedes no haga tanto frío como hoy en San Petersburgo, por mucha desgracia que sea, les sugiero que también se preparen una taza de té o café, como ya he hecho yo, y empecemos. Pues lo que quiero hacer hoy en este vídeo es compartir con ustedes la lista de mis obras favoritas de la clásica literatura rusa. A mí me parece que nadie va a quedar indiferente al leerlo todo de mi lista, porque como pienso yo, todas las obras literarias que voy a mencionar hoy en este vídeo son toda una escuela de la vida que nos enseña cómo una persona debe comportarse si quiere ser una persona buenísima. Nos muestra los mejores valores humanos. Pues sí, por eso son clásicas, ¿no? Y a mí me parece que todas las obras son eternas y claro que son muy conocidas. Y si alguno de ustedes ya ha leído algo de lo que voy a mencionar hoy, por favor, escriban sus comentarios sobre los libros. Si todavía no han leído nada, por favor, escriban también si les apetece leerlo, algo, no sé. Ahora empecemos. La primera novela se llama El don apacible, escrita por Mikhail Sholokhov. Es un libro larguísimo, contiene 4 volúmenes que Sholokhov escribió a lo largo de más de 10 años y que le valieron el premio Nobel en 1965. Pues, ¿de qué se trata en este libro? La acción transcurre en la región de los cosacos del río Don,
antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El protagonista es Grigori Melechov, un joven cosaco muy orgulloso, explosivo de carácter. Grigori ama a una mujer que se llama Aksinia, una vecina casada, pero su familia le obliga a casarse con otra mujer que no ama. Y este triángulo amoroso será un fuente constante de dolor y de sufrimiento a lo largo del texto. Pero lo que convierte este libro en una epopeya es el contexto histórico. Grigori primero lucha con los blancos, luego lucha con los rojos y después de todo cambia de bando. Pero en realidad no quiere luchar por ningún ideal político. Lo único que quiere hacer es vivir su vida, vivir en su tierra, criar a sus hijos, cultivar, amar a su mujer, estar con ella. Pero la guerra no se lo permite. Mikhail Sholokhov aquí nos muestra la guerra desde dentro, con sus trincheras, con el frío, con el hambre y sobre todo con las muertes tan absurdas. El autor continúa la tradición de la idea del pacifismo de León Tolstoy, mostrándonos el dolor y el horror de la guerra. Pues, ¿por qué me gusta tanto este libro? El autor en su texto no divide la gente en malo ni en bueno. Y el protagonista, Grigori Melechov, él mismo se equivoca, a veces se actúa por orgullo, a veces por bondad. Y a mí me parece que la idea principal de la novela es que es normal equivocarnos cuando estamos en nuestro camino de la búsqueda de la verdad, de la vida. Lo más importante siempre será seguir siendo humano. Si te gustan mis vídeos, puedes apoyar el canal invitándome un café a través de este código QR. Te dejo unos segundos para escanearlo. Muchas gracias por tu apoyo y el interés al contenido. Ahora podemos continuar con el vídeo. Y el final de la novela al mismo tiempo es muy trágico y muy bello. Pues para no decir spoilers, no voy a añadir nada, pero cada palabra merece la pena. Una de mis obras literarias favoritas más es un poema escrito por Mikhail Yurievich Lermontov, un poeta y escritor romántico ruso muy conocido. El poema se llama Mtsiri. Mikhail Yurievich Lermontov fue sucesor de Alexander Sergeyevich Pushkin, tan conocido por el mundo. Lermontov murió a la edad de 26 años, muy joven, en un duelo. Pues el poema Mtsiri resultó una de los más bellos y más apasionados. La palabra Mtsiri significa novicio en la lengua georgiana, pero también tiene el sentido de extranjero o el que está solo. El argumento del poema es así. Un joven monje vive en el monasterio, fue llevado allí
desde muy joven, desde su niñez. Es enfermo, débil, pues está a punto de morir y tiene que ser monje viviendo en este monasterio, pero no tiene ganas de seguir viviendo así. Por eso un día escapa del monasterio y empieza a vivir la vida como nunca había vivido. Entra en el bosque y vive entre la naturaleza salvaje. Por primera vez ve a una joven georgiana cantando junto al agua. También lucha contra un leopardo feroz y gana y sobrevive a las tormentas y todas otras catástrofes de la naturaleza. Pero al tercer día es encontrado por los monjes de su monasterio y tiene que regresar allí para morir. Y antes de morir cuenta su historia de esos 3 días y dice que esos 3 días fue mejor que toda la vida como un encierro en el monasterio. Hay palabras así en el texto. ¿Quieres saber qué hice? Dice, viví. Pues a mí me gusta mucho este texto. Primero me gusta mucho la corriente de la literatura, como se llama romanticismo. Pues esta alma que requiere libertad interna, como de verdad todos los seres humanos quieren tener en su vida. Eso me gusta mucho. Y también la descripción de la naturaleza del sur y los versos, el estilo del escritor, todo me gusta mucho. Y si les apetece leer algo de romanticismo, así, sobre libertad, sobre el alma humana, pues este texto es 100% para usted. Ahora me gustaría que se conocieran con un verso escrito por Konstantin Simonov en el verano del año 1941. Esta poesía de la época de la Gran Guerra Patria después resultó una de las más conocidas y más queridas por todo el país. De verdad, no quisiera compartir con ustedes mis emociones, ya que me parece que al escuchar el texto van a comprenderlas completamente. He encontrado una traducción al español. Es muy buena, aunque no hay rima como en el texto original, pero de todos modos a mí me parece muy buena y me gusta también mucho. El nombre del verso es Espérame y volveré. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, puedes descargar la app Latislava escaneando este código QR. Ahí puedes conectar con chicas eslavas que quieren aprender y practicar español contigo. Si ya lo hiciste, te veo ahí. Espérame y volveré. Espera ansiosa.
Espera cuando las lluvias traigan tristeza. Espera cuando el verano traiga calor. Espera cuando los otros sean olvidados. Espera cuando de lejos no lleguen cartas. Espera aun cuando todos estén cansados ya de esperar. Espérame y volveré. Ignóralos si te dicen que es tiempo ya de olvidar. Deja que mi hijo y mi madre piensen que ya no existo. Cuando todos mis amigos, cansados ya de esperar, se reúnan junto al fuego y beben el vino amargo a mi memoria. Espera. Espera y no te apresures a vaciar también tu copa. Espérame y volveré, a despecho de 1000 muertes. Los que no me esperaban quizá dirán, tuve suerte. Ellos no comprenderán que en el rigor del combate tu esperar me salvó. Mas cómo sobreviví, solo tú y yo lo sabremos. Pero tú supiste esperar como nadie esperó.